Seguimos con esta cuestión que también nos coloca en cómo cumplir lo que el apóstol le dice a Timoteo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, porque habrá momento, y es su momento cuando esto escribe el apóstol, esto está ocurriendo. Dice, tendrán comezón de oír, ya hemos visto, tendrán el oído con un elemento que les arderá y que solo soportan el que se les arrasque un poco. Es como estas erupciones que salen y que te da un picor enorme. Esa es la idea que aquí se usa. Y que esta gente no usan el oído para oír, sino que solo quieren que lo suavicen. Y hay oídos de toda clase y arrascadores de toda clase. Se volverán a las fábulas. Necesitan las fábulas, necesitan los mitos, necesitan cosas que le alivie el picor. El Señor, cuando nos redime, entre otras cuestiones, abre nuestros oídos. Ya no necesitamos el alivio personal de nuestra condición carnal, sino que nos hablen la verdad. Ya no queremos otra cosa, por dura que sea, sino la verdad. ¿Por qué? Porque esos oídos, esa naturaleza nuestra ha sido cambiada. Todavía quedan, evidentemente, vestigios de nuestra antigua manera de vivir, de la antigua condición nuestra, eso nos acompaña hasta la tumba, pero el creyente, precisamente por ser de la verdad, ama la verdad, y se le dice a Timoteo que predique esa verdad, porque vendrá tiempo cuando se apartarán, no la soportarán. Y eso, en la época de Timoteo, pues podríamos ver qué cosas se podrían hacer para predicar esa verdad frente a las fábulas. Y lo que hemos subrayado aquí muchísimo, cada domingo casi, es que, desde luego, el problema para Timoteo no era, por ejemplo, la ley romana, no era el modelo de imperio en Roma, no era nada civil, no era nada pagano, genérico, sino eran los que estaban dentro de las iglesias. Ese es el problema. Esta gente que quería alegrar el oído, que tenía un oído imposible para la verdad, no eran los paganos que estaban fuera, sino los que ya estaban dentro de las iglesias, que perdían el tiempo en investigaciones sobre las escrituras inútiles para sacar conclusiones personales, los que se dedicaban a establecer que la ley ceremonial de Moisés tenía que conservarse. En fin, había un tinglado enorme ya en este primer instante en las iglesias. Si esto fue así, es la conclusión que sacamos siempre, cuando estaban los apóstoles, cuando el Espíritu Santo hacía todo tipo de milagros y portentos, ¿qué será cuando el tiempo avance? No se van arreglando las cosas, se van estropeando, y así hasta el día de hoy. Por lo tanto, en el día de hoy, si queremos atender, y como Iglesia debemos hacerlo, que el pasado domingo ya sacamos esa conclusión asombrosa, se nos acusa de todo, pero resulta que somos una Iglesia que evangeliza. ¿Por qué? Pues porque anuncia la verdad. A Timoteo no se le dice, mira, tú haz obra de evangelista, por lo tanto, arregla una campaña allí con las otras iglesias, no te preocupes de lo que crean, tú trae a las autoridades que te hagan fotos, planifica esto con una buena empresa de marketing, trae a un evangelista junto a ti que tenga tirón, y entonces no se te ocurra hablar de doctrinas ni hablar de la verdad. Tú da cosas para que la gente que esté allí esté agradable, pon música agradable, no se te ocurra cantar allí un salmo de estos que no tienen tirón, no, tú allí, según en qué época, hoy diríamos tú, música moderna, que vayan los jóvenes, si puedes traer a un grupo de estos que son medio cristianos, pero que tienen Grammy ya ganados y todos, oye, tráelos, y eso hará que haya allí multitud de gente. En Madrid lo van a hacer, vaya. Y tráete a otro que esté allí, que tenga tirón con los políticos, vamos, y entonces evangeliza, pero cuidado con el evangelio, no vayas a decir que hay condenación, que están muertos y que si el Señor no los salva por su gracia, siguen muertos. No le vayas a decir a la gente lo que la Biblia dice, que no podemos de nosotros mismos salir de la tumba, que nos tienen que sacar y que
el que nos saca simplemente nos saca porque quiere, porque de nosotros, ¿qué le podemos ofrecer dentro de la tumba? El muerto, ¿qué puede ofrecer que no sea muerte? ¿Qué hay en el muerto que no sea muerte? No se te ocurra decirle eso, porque ese evangelio es un escándalo, ese evangelio nadie lo va a creer. Así que si tú eres un buen evangelista, predica otro evangelio que el que hemos recibido. Esto puede ser, en fin, una metáfora, un argumento subrayado para mostrar los extremos absurdos, pero es lo que hay. Y en nuestro tiempo hoy tendríamos que ver lo que Timoteo recibe como recomendación de Pablo cuando Pablo está a punto ya de partir, que eso hemos leído. Oye, que la muerte pues estaba allí, no era nada problemático. Yo estoy a punto ya de morir, dice el apóstol, así que mis consejos que hasta ahora te he dado y estos últimos que te doy, ya luego no lo vas a poder recibir. Tú vive tu vida como pastor solo, ten en cuenta estas cosas y le da las recomendaciones finales. Pero es curioso, aunque solo sea entre paréntesis lo digo, que el apóstol está ya para ser sacrificado. Él dice, bueno, que lo van a liquidar. Aquí no había jubilaciones de los pastores. No es que uno se jubilaba y luego hacía... No, aquí hasta el final, la jubilación final es la tumba, ya que te quitan de en medio. Y el apóstol dice, eso ya está para venir, porque tenía datos de que ya le quedaba poco y que eso no le quitaba ni le ponía. Pues mira, he acabado la carrera, he guardado la fe, la corona de justicia me está reservada, lo mismo que a todos los creyentes, lo mismo que a todos los creyentes. Yo, Pablo, no tengo una corona especial, no tengo más que otro. A cualquiera que ame su venida, el Señor lo corona con la corona de la redención y aquí no hay gloria humana. Y luego le dice, procura venir pronto a verme, tráeme el capote, tráeme los libros. O sea, alguien que sabe que lo van a matar, que bueno, que va a morir en breve, pero que eso no le quita su actividad normal. No es como alguien que diga, oye, me van a quitar la vida, pues yo ya estos 6 meses últimos me despreocupo, ¿no? El bueno del apóstol le dice a Timoteo lo que le está pasando, que unos lo han abandonado, otros han ido, sigue con su vida normal. Y en esa normalidad, pues le dice, oye, tú tráeme un capote, tráeme los libros, una actividad asombrosamente natural que destroza por completo las ideas míticas sobre la santidad, la cosa que va uno allá al Señor y que por lo tanto aquí las cosas del mundo no se tocan. Oye, pues tráeme los pergaminos, ando cortito de ropa y de bagaje, tráeme el capote, las cosas normales. Esa es la santidad de Dios. El trabajo normal, el trabajo cotidiano, cada uno en su vocación y en la comunión con el Señor. Bien, pues con todo eso, esto es solo un paréntesis, que ya lo miraremos, para señalar cómo el apóstol, en esa extraordinaria situación, en el momento final de su vida, sigue con las cosas normales de su vida. Y eso nos enseña ya que la santidad, el estar a punto de llegar al final de cuando el cuerpo se queda aquí, he acabado, pero sigo, estoy allí, el Señor me recibe, me dará la corona, igual que a todos. Esa condición no le hace que el apóstol se olvide de su trabajo cotidiano. Y en ese trabajo pues estaba el avisar a Timoteo, estos me han abandonado, aquel otro me ha estropeado una cosa, este me insultó. Las normalidades, tráeme los libros, tú mismo ocúpate de la lectura, etcétera. Las cosas normales que nada tienen que ver con el mito de un cristianismo falsificado, de santos, de mártires absurdos y de procesiones, que hemos estado en una semana de procesiones, en algunos sitios con unas lluvias extraordinarias. Pero es curioso que luego haya partidos políticos que te digan que es que España hay que reconquistarla. Menos mal que hay que reconquistarla. Los que vivimos en ciudades como estas del sur, vamos, si aquí han quitado al catolicismo romano, no sé dónde lo habrán puesto, porque, hombre, está por todas partes.
y a su servicio autoridades. A ver cómo lo digo. ¡Qué vergüenza! Es que no hay una procesión sin militares. ¿Cuántas horas le dedicaron al desembarco de la Legión en Málaga? ¡Qué bonito! Mira los niños, qué bonito. Oye, que ese legionario que está ahí, lo que lleva aquí no es una flor, es un fusil para matar, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo militar! Con el catolicismo romano y luego con el Cristo de la muerte y cantando una canción de los legionarios que, bueno, cristiana no es, vaya, un salmo no es. El novio de la muerte, un salmo no es. Eso, a ver si alguien lo entiende. Pues todo eso, con ministros, en un momento, con la televisión de todo tipo, esa es nuestra España. Oye, ¿habrá que decir algo de esto para predicar la verdad? ¿Y no a rascar el oído para los que se han vuelto a las fábulas? Me parece que sí. ¿Sería legítimo decir que eso es irrelevante y que aquí lo malo es que hay un partido o un grupo, no sé qué, que proponen no sé qué, nunca me salen, LGTBI, no sé cuánto, lo que hemos dicho estos domingos atrás, una bandera arcoíris como metáfora, ¿ese es el mal? Cada uno que se muera como quiera y que viva su muerte como quiera, pero oye, que lo verde, lo de reconquistar España, lo de traer la cultura de España, que es las procesiones, y que en todo caso, y esto es algo que tenemos que conservarlo como modelo, oye, si yo he estado influido, aceptando las teorías progresistas, como le quieran llamar, de los que están en la bandera esa arcoíris, cuando me convierto, cuando el Señor me convierte, me tiene que hacer cambiar de ese modelo de familia, etcétera. Muy bien. Oye, y cuando el Señor te convierte y has estado antes en la bandera verde de la familia tradicional, de la familia de la procesión, de la familia del niño con los padres vestidillos o disfrazados para ver los pasos, ¿de esa no tienes que convertirte? ¿De esa familia tradicional no tienes que convertirte? Pues sí, Señor, tienes que convertirte. Es que ya lo decimos, el Evangelio es que estás muerto con todo lo que eso implica. Y en esa muerte hay manifestaciones diversas. Sobre la sociedad, sobre la familia, sobre la política, sobre la religión, y hay idolatrías diversas, y hay ateísmo, y hay superstición, hay de todo. En la muerte hay de todo. Pero ahora se nos dice, no, cuando tú te conviertes, el poder del Espíritu te hace cambiar de la bandera arcoíris. Pero la bandera verde no hace falta que la cambies. El modelo tradicional ese no, ese se conserva. Alto ahí. Oye, que hay un trozo de muerte que se conserva cuando te has convertido. Eso no suena, Ahí hay algo que chirría. Que hay un trozo de muerte como sería la familia tradicional en los muertos, que esa se conserva. ¿Quién ha dicho eso? Eso forma parte de la muerte. Igual que otro modelo. ¿O es que el Vaticano tiene un modelo de familia? ¿Cuántas veces tendremos que decirlo? ¿Dónde está la guardería? ¿Dónde están las esposas? ¿Y los esposos? ¿Y los hijos? ¿Y los hijos de los hijos? Allí no hay nada de eso. Pues entonces, hijo, ¿cómo metes ahí la Biblia y la familia? ¿Qué modelo de familia es ese? ¿El mal modelo cuál es? Y evidentemente es un mal modelo. La bandera arcoíris. Pero esa bandera, ¿qué es? La bandera gloriosa que hay que conservar, la de los valores de la familia. Diabólico. Diabólico. Eso es igual una cosa que otra. Y si somos de la verdad, lo veremos. Ocurre que a uno pues se ha vuelto a las fábulas de la familia tradicional. Que a ver, ¿qué es eso? Y otros se ha vuelto a las fábulas de la familia de no sé qué, o de las parejas, o de cualquiera sabe. ¿Fábulas? ¿Qué tiene que ver eso con la verdad? Pues nada, y desde la verdad tenemos que avisar, no sea que alguien imagine que está defendiendo la verdad luchando contra una bandera.
y poniéndose bajo el amparo de otra, que no, que esas banderas son ambas del diablo, que ha fabricado todo tipo de cosas. Y esto viene en una especie de suceso que no hace mucho ocurrió y que tiene que ver con la escritura. Es decir, cuando yo estoy comentando esto no estoy haciendo una referencia simplemente a sucesos que han pasado, que también se pueden hacer, evidentemente, si son relevantes, sino, oye, a predicar la verdad, porque antes lo comenté. Si yo tengo que predicar la verdad hoy, predicar la verdad y no volverme a las fábulas, ¿eso cómo lo hago? Pues yo entiendo mi deber hacerlo de esta manera, avisando contra la familia tradicional o la familia del arco iris, esa como se llame, que ambas son diabólicas, que ambas son de muerte, que es que no hay vida en una y en otra no, que eso es de la corrupción humana, que eso no es de la salvación, que eso no es de la santidad. Y que estando muertos en la cultura que cada uno nos toque vivir, pues uno está muerto en un modelo y otro está muerto en otro modelo. Y esos modelos se transforman, esos modelos se mueven, los gusanos se mueven, pero el cadáver es el mismo. Y cuando el Señor nos resucita, nos da vida nueva, esa vida nueva significa vida nueva en todos los sentidos y una nueva mirada. Y entonces todo es corregido, todo es reformado, todo es cambiado. Y así seguimos hasta que pasamos a la presencia del Señor, sin haber terminado nunca de arreglar cosas, siempre aprendiendo, claro que sí, conociendo la verdad, aumentando nuestra percepción de la comunión con el Señor, claro que sí. Pero eso es algo de nuestra historia en la que cada uno tiene pues un contexto, una percepción, una situación, y hay cosas muy variables, que son todas legítimas. ¿Y qué digo sobre este suceso? Hombre, un suceso además simbólico, porque se quemó la catedral esta de Notre Dame en Francia, en París, y había una torre, oye, que se vino abajo, y todavía está eso medio irregular. Todo el mundo llora con Francia, porque ahí no está un aspecto religioso, sino cultural. Eso es diabólico, eso nunca ha sido así. ¿Eso de dónde nos viene? ¿De qué bandera nos viene? Eso nos viene de una bandera que en el siglo XIX, ya con el Vaticano I, cuando la Iglesia romana estaba prácticamente en el suelo, cuando se le quitan sus territorios de Italia, pues el Papa se mete allí preso en el Vaticano y hay una reacción, una reforma dirigida en muchos casos por los jesuitas, y se plantea la cuestión de que ya la Iglesia de Roma no tiene que ser la Iglesia que domine físicamente, porque ya no podía dominar, vaya, entre otras cosas, ni siquiera en Roma, ni siquiera en el Estado italiano, que esos antiguos territorios que les fueron dados, no está de más recordarlo, que fueron usurpados, obtenidos con un documento que todo el mundo sabe que es falsificado. Es decir, que la Iglesia romana, un papa con un rey francés, falsificó un documento que se llama la falsa donación de Constantino, en la que el pretendido Constantino le había dado al papa pues todos los territorios del Imperio Occidental. Eso lo falsificaron además a lo bruto, porque claro, lo falsificaron ya en el siglo VII para adelante, con un latín de esa época, y lo pusieron como si eso lo hubiera escrito Constantino a principios del siglo IV, que había incluso palabras que ni siquiera se usaban, que habían aparecido posteriormente. Bueno, eso fue un fraude descubierto, se sabe, amigos, se sabe, pero nadie devolvió las tierras, que los estados romanos, los estados del Vaticano se quedaron como estados, y que el rey de esos estados era el rey de Roma, y tenía sus ejércitos, y tenía sus vasallos, y tenía sus convenios, tenía todo lo que un rey humano puede hacer. Y en base a eso, que no es poco, se decide luego que como eso pertenecía a Roma y al Imperio Occidental, era el Papa quien decidía quién iba para las nuevas tierras, que eran de Occidente, y por eso se dividió eso en un trazado raro, una parte para los portugueses y otra parte para los castellanos, y si alguno se cruzaba y se metía en otro sitio era excomulgado. Es decir, que eso tuvo consecuencias. Y hasta el día de hoy, bueno, pues la Iglesia romana esos territorios los había perdido,
y hay una reacción que fue efectiva, y tanto que fue efectiva. Estamos hablando de una efectividad que tuvo como resultado el que ahora todo el mundo esté diciendo, cuando ha ardido esa catedral, no ha ardido una cosa religiosa, sino ha ardido el corazón de toda Francia. ¿Por qué? Porque eso se ha tomado ya como cultura y no como aspecto religioso. A ver quién no tiene ese lenguaje metido ya en su aceptación lógica y social. Porque en Sevilla te lo dirá cualquiera. Hombre, el alcalde, pero si es socialista, pero esto es cultura. Siempre se ha hecho así, esto es tradición. Oye, en el corpus, toda la corporación, que corpus viene de otra cosa, no viene de corporación, vaya, ahí en medio, es que esto siempre se ha hecho así. Mire usted, pare, señora o señor, siempre nos ha hecho así. Hace 35 años que empezó a hacerse. El año 1 de ese 35 nunca se había hecho así. Ahora ya hace 35 años que se hace en Sevilla, o 40. Pero el año 1, cuando las corporaciones se eligieron democráticamente, la primera vez no tenía tradición. Se podía haber dejado de hacer, pero eso es popular. Porque esto ya no es religioso, esto es cultura. Y si alguien protesta, cuidado ahí, que aquí viene la delegación de turismo para decir que vamos a quitarle el trabajo a los que reciben tanta gente en estas fechas. Esto es turismo. Y te lo pintan de esa manera. Mire usted, no es turismo, esto es idolatría. Esto es un evangelio determinado el que ahí se está diciendo. Un evangelio que tiene además un formato específico del que se usaba en los autos de fe. En los autos de fe donde se quemaban a los herejes y la Iglesia romana aparecía en triunfo con este modelo externo de procesión. No es tema menor. Pero volviendo a ese modelo que ha quedado señalado y que estos son fábulas, cuidado ahí, esto nada tiene que ver con la verdad. Pero parece que decir esto es estar en contra de la cultura o de los elementos artísticos que se hayan podido destruir. Hombre, no, que cada uno haga las esculturas que quiera, y hay esculturas muy bien hechas y edificios muy bien hechos, pero el modelo de corazón de Francia, de que eso no es de una religión sino de toda Francia, eso es un modelo del siglo XIX, eso no hace tanto, y ese es un modelo cultural impulsado por la situación de la Iglesia de Roma de haber perdido todo su poder en el sentido visible, en el sentido específico, que ya no tenía ni tierras. Le concedieron allí luego Mussolini un trozo del barrio del Vaticano y allí se quedó. Y ahora oficialmente es un Estado, pero antes eran simplemente unos papas presos, ¿no?, en aquella zona. Bueno, pues todo eso se fue rearmando, rehaciendo, y lo católico romano en Europa se presentó como cultura popular. Y tanto fue eso avanzando, que se tragó la cultura popular, y en nombre de la cultura popular toda la teología romana, que nunca ha desaparecido y que está en todas estas procesiones. El mérito de las procesiones, el mérito del penitente que paga con su penitencia paga y compra su salvación. Es que eso está ahí, aunque nadie se lo crea, aunque nadie diga que eso es así, que no creen en la salvación, no creen en nada, pero ese modelo está ahí. Ahora es popular. En este caso, pues esa catedral de Nuestra Señora, no lo olvidemos, del modelo de familia tradicional, es que esa catedral, curiosamente, modélica, está relacionada con el modelo de familia tradicional romana. Y eso es una cosa terrible si se destruye. Pero si se quema una bandera de esta arcoíris, no creo que a nadie hubiera dicho que allí el corazón de alguien se hubiera estropeado, y que cada uno tenga la bandera que quiera. Pero ese modelo, para entenderlo bien, lo tendríamos aquí en otras cuestiones, pero sobre todo en una muy señalada, que anda que se llega a pasar en esa, y es la Sagrada Familia de Barcelona. Oye, otro monumento extraordinario. Millones de turistas. ¿Quién dice que eso no es cultural? En principio parece que sí.
Bueno, pues esa, la Sagrada Familia de Barcelona, que no es catedral, como la de Notre Dame, tiene también el modelo, caramba, si es que se llama Sagrada Familia, de la familia tradicional. Pero ¿cómo eso que la Reforma rechazó, que en el siglo XVI era considerado diabólico, al final del XIX, todo el XX y más ahora, se considera cultura natural que hemos de defender todos? Como la cultura del sentido común, la cultura de la familia, de la tradición, del matrimonio, un hombre y una mujer, los hijos, etcétera. ¿Quién ha cambiado eso? Eso es un falso evangelio. La Sagrada Familia es un templo expiatorio, que no hemos descubierto nada, es que eso es así oficialmente, vaya. Un templo expiatorio, donde tiene que estar, en consecuencia, siempre, a ver cómo digo yo esto, sin enfadarse uno mucho. Cuando dice reprende a tiempo y fuera de tiempo, a ver, ¿reprendemos o no? Un culto, o sea, un templo expiatorio donde tiene que estar siempre nuestro Señor vivo allí en la hostia consagrada. En la hostia consagrada. A ver cómo se dice eso sin que te salga la hostia consagrada. Pues sí, allí tiene que estar. ¿Quién ha hecho ahí eso para que el Señor resucitado esté allí a merced de un sujeto, sea el que sea, que dice no sé qué cosa y bendice y pone allí al Cristo vivo, teóricamente en alma, en cuerpo y en todo? Pues tiene que estar allí, permanente, porque los templos expiatorios, como su nombre indica, expiatorios. Oye, que expían el pecado, que son instrumentos para quitar el pecado. ¿Pero qué estamos diciendo? Eso es una aberración. Sería una aberración. Pues no, ahora es cultura. Ahora es cultura. Pues mira, que yo no puedo leer esto sin tener que avisar sobre eso. Que ahora el problema es que un evangélico diga que qué bien la Sagrada Familia, porque es la familia culturalmente conservadora, y que se sienta muy feliz atacando otra cosa, que la ataque, que es legítimo, pero que también ataque esto, que es más grande y lleva más tiempo. ¿Expiación contra qué? Oye, que esto no es descubrir nada, que eso está documentado. Pues mira, es que la Iglesia romana de final del siglo XIX, dominando ya de otra manera la realidad social, acercándose a los trabajadores, colocándose en sindicatos, colocándose en servicios sociales, con alguna encíclica de defensa social, se fue cambiando. Lo que en el Vaticano I se consideró el gran pecado, y se hizo una lista de los pecados, que ahí estaba todavía la Iglesia romana con su poder, y se consideró pecado la democracia, la libertad religiosa, la libertad de imprenta, la libertad en la escuela. Eso eran los pecados. Ese es el sílabus, esa es la lista de pecados que en el Vaticano I se consideraron el mal de los males. Pero ya la Iglesia romana estaba diciendo, oye, que no, que ya no tenemos poder, que ahora los sindicatos están, las asociaciones de trabajadores están, que la gente empieza a votar o reclamar, y se fue colocando en esos ámbitos. Y en el caso de la Sagrada Familia fue idéntico, porque el inicio era, oye, aquí tenemos nosotros que controlar a las familias, a los jóvenes, a los obreros, a los sindicatos, pero de una manera en la cual ellos no asuman los grandes pecados que en ese momento se consideraban por la Iglesia de Roma como la democracia, la libertad de imprenta, etc. Y eso parece una barbaridad decirlo, pero la Sagrada Familia, no se olvide, porque si no caemos en las fábulas. La Sagrada Familia, con todo lo que es, que para inaugurar no sé cuánto allí algunos socialistas se dieron codazos para salir en una foto, y se siguen dando codazos. La Sagrada Familia es un templo expiatorio en el cual se tiene que expiar el gran pecado de Barcelona, y esto es así, de haber aceptado como posible la libertad religiosa, la libertad de cultos. Hombre, haber aceptado la libertad de imprenta, es decir, que se pudieran imprimir libros sin que la Iglesia romana los calificara como válidos, sin tener ni los tan.
La libertad de escuela, que se pudieran tener escuelas donde la Iglesia romana no estableciera el currículo escolar. Oye, qué barbaridad. Oye, ¿eso a qué nos suena? ¿A modernidad? Pues esa es la Sagrada Familia. Eso hay que decirlo. Si esto se dice, y además eso se sabe, y sobre todo, bueno, la libertad de política para poder votar a partidos de una clase o de otra, eso era impensable. Bueno, de hecho, impensable. Tan pecaminosa era la Barcelona de aquella época que hubo que hacer el templo expiatorio para que Dios limpiara el pecado de la Barcelona que decía que se podía tener libertad de imprenta, que se podía tener libertad de partidos y sobre todo que se podía tener libertad de cultos, libertad religiosa. Pues sí, esa es la fundamentación de la Sagrada Familia. Si eso se viene abajo, esa Sagrada Familia que está fundada en la familia tradicional. Pero a ver, evangélicos míos, la familia tradicional, ¿qué es? ¿La que no está dentro de la bandera arcoiris? Hombre, ten cuidado, que esa familia tradicional es la de la Sagrada Familia, que Sagrada Familia se llama, porque la Iglesia romana defendió la familia desde ese momento. ¿Y ahí qué nos encontramos? ¿Una familia donde hay un sacerdote que no puede casarse como el bien supremo? No, no. Y comenté esto sobre Notre Dame. Otra vez, la señora, oye, Nuestra Señora, es una iglesia con un inicio antiguo, pero luego con una renovación en el siglo XIX, otra vez, por parte de la Iglesia romana de reconquistar la sociedad. ¿Cómo? Con la familia tradicional, hombre, que la familia tradicional ha sido muy usada. Y allí tenemos a la Catedral de Nuestra Señora. Infamia, infamia. Métete en internet si quieres, no hace falta ser un experto, observa las puertas, hay 3 puertas principales con su iconografía. ¿A cuál más miserable? Porque en una de ellas, oye, ¿dónde está nuestro Redentor? En las manos de la dueña de la redención, que es María. María en su trono. María que ni siquiera ha muerto. Y en una de las puertas, pues está allí su pretendida muerte y los ángeles, porque no pudo morir, llevándola al cielo. La Asunción. Esa infamia. Oye, en las procesiones, al final de cuentas, ¿quién gana? Porque hoy en teoría, si es domingo de resurrección, habría ganado el Redentor. ¿Qué procesiones están saliendo? No sé si sale alguna, vaya, a lo mejor hay alguna. ¿Cuáles son las buenas? Las de María. Las de María, claro. La dolorosa, la derecha, la del otro. Hay que ver las cosas que se dicen. Pues Notre Dame, la señora de Nuestra Señora, la Catedral de Nuestra Señora, es esa señora que ha usurpado. Y si María estuviera por allí, pacífica que era, le daría un gorrazo a más de una, la María verdadera, ha usurpado el honor de su hijo. Porque allí no hay victoria del resucitado, allí hay victoria de María, por todas partes. Es que la Sagrada Familia, la familia tradicional, no tiene al Rey de Reyes como fundamento, sino a María y su casita. Y José, que tampoco dormía mucho con ella, estaba por allí metido en un sitio. Es más, es que en Notre Dame, y eso te lo dicen algunos como una observación incluso un poco frívola, porque aparece un San José por allí en alguna parte, que el hombre está aburrido, está puesto en un sitio con un aburrimiento enorme. Era para aburrirse. En esa Sagrada Familia, este hombre pues está por allí aburrido, porque también vida de matrimonio parece que no hacía nunca. Pues estaba aburrido el hombre. Y lo tienen pintado allí aburrido en un sitio, que cada uno luego saca las conclusiones. Pero allí está María, está la mariolatría, está la Sagrada Familia, la familia tradicional fundada en María, que es una negación de nuestro Redentor.
Y eso no está de más recordarlo, porque evidentemente nosotros, la familia que se mete debajo de la bandera arcoíris, pues podemos decir, hombre, vaya tela, eso no me lo traiga siquiera. No me voy a aprender ni la primera L que aparezca por ahí, eso yo no lo quiero, porque de ahí nos ha liberado el Señor. Esa no es la verdad, eso son fábulas. Pero de igual manera, es más, con mucha más fuerza tendremos que decir, pero lo de Notre Dame, lo de la Sagrada Familia de Barcelona, eso es igual. Eso es la misma fábula. Es más, si me apuras, peor. Y hay evangélicos que te dicen, no, tenemos que luchar contra la bandera arcoíris porque vienen a destruir el cristianismo. El cristianismo no lo van a destruir de momento. Pueden destruir a lo otro, a la otra familia. Ahí que se peleen ellos, el diablo que se pelee entre ellos. Al cristianismo nunca lo destruye, porque es de Dios. Pero no caigamos en el error de decir, no, nosotros tenemos que defender la Sagrada Familia de Notre Dame. La Sagrada Familia donde está María como el centro. Hombre, que no, que eso es fábula, que eso es diabólico. Y además, si seguís mirando, pues hay ahí esas 3 puertas famosas de Notre Dame que tienen imágenes de épocas diversas, y en una de ellas, que se llama así, de Santa Ana, creo, pues yo tampoco he mirado yo eso mucho, hace tiempo que lo tenía eso en cuenta, pero y ahora cuando se quemó digo, oye, pues allí recuerdo yo que había unas puertas famosas donde la mariolatría se fundamentaba. Pero bueno, hay una que creo que se llama incluso así, de Santa Ana. ¿Por qué? Hemos comentado esto en algunas ocasiones, en las reuniones de los jueves especialmente, porque si María tenía que nacer virgen y tal, nacer sin pecado más que virgen, sin pecado, tenía que ser así para que Cristo pudiera coger su sangre, etcétera, ella no podía tener pecado. Bueno, algunos sacó la conclusión, oye, que como ese pecado se transmite por la sangre y tal, pues si María no lo tenía, su madre tampoco. Y ahí está el mito de Santa Ana y San Joaquín. Y hay una puerta que se llama así, de Santa Ana, donde está la Virgen por allí, por alguna parte, y Santa Ana, la madre, con su marido Joaquín. Oye, si María tenía que ser pura, a ver cómo nace. Que en esa familia tradicional el método normalito de nacer y de ser engendrado parece que no es bueno, que hay que ser brutos para presentar como cristiano la negación del proceso natural que el Creador ha establecido para que nazca un niño, vaya, que hay que ser brutos. Bueno, pues ellos dijeron, como a María hay que quitarla del pecado, a ver cómo nos arreglamos con sus padres, con Santa Ana y San Joaquín. Pues ya en esa Notre Dame está ese planteamiento. ¿Y qué hicieron estos sabios, sabiondos más bien que sabios? Pues que Ana y Joaquín engendraron a María sin relación sexual. Y está allí establecido ese mito, esa fábula de que en la puerta dorada de Jerusalén hállase Ana y hállase Joaquín, y se dieron un beso. Y con el beso en mejilla quedó embarazada Ana. Y esto decimos nosotros, oye, esta es la familia que tenemos que defender, esta es la familia tradicional, ese es el corazón de Europa, ese es el corazón de Europa que arde en Notre Dame. Pues ese será el corazón de Europa, de una Europa que han hecho de esta manera. Allí está ese planteamiento. Y se dice además en un proceso latino que fue engendrada con ósculo y no con coitus. Bueno, pues esa es Santa Ana. Esa es una de las puertas. En otra, la central, no veas allí la gloria del Evangelio, no veas el Evangelio de la gracia, del poder de Dios para salvarnos. No, María, con cetro. Y ve allí a ángeles también con... esto es una brutalidad. No sé en qué puerta, allí está
me parece que era San Miguel, el arcángel Miguel, con su famosa balanza, para luego los muertos medirlos y ponerlos en la balanza a ver cuántas obras habían hecho. Un evangelio de obras absoluto. ¿Eso qué tiene que ver con la familia bíblica? ¿Qué tiene que ver con nuestra casa? ¿Es que eso destruye? Ah, no, eso no destruye. Lo que destruye es la otra modalidad que ha surgido ahora y que tiene... Eso es lo que va a destruir el cristianismo. Lo otro no destruye el cristianismo. Pues sí, señores evangélicos y conservadores, lo otro destruye el cristianismo. Destruye, es decir, no es cristiano, es anticristiano. Y frente a eso el Señor nos ha guardado siempre. Pero ahora suplicamos, Señor, guárdanos, no de la fuerza de los lobby LGT no sé cuánto. Eso es ni pío. Guárdanos, Señor, porque la confusión es total. Guárdanos, Señor, de la Sagrada Familia, de Notre Dame, de pensar que eso es tu evangelio. Porque lo otro se ve venir, además tiene coloritos. Pero esta Santa Ana de San Joaquín, dándose un besito allí en una imagen, pues nadie saca la conclusión de que allí se está rompiendo todo el evangelio y toda la ley y todo el testimonio. ¿Por qué? Porque allí se dieron un beso. Además, eso es totalmente que lo fueron sacando y allí se queda engendrada María, porque María no podía ser engendrada de manera natural, porque si no era pecadora. Y como no podía ser pecadora, vamos a ver que en la Escritura solo se nos dice, y lo creemos, que María tuvo a su hijo siendo virgen, por el poder de Dios. Oye, y ya está. ¿Que era pecadora? Pues claro. ¿Que luego fue como fue? Pues claro. ¿Que José no tenía por qué aburrirse? Pues claro que no. Es que la santidad va por otro sitio. Cuidémonos en eso, porque ese es el problema hoy, real para nosotros y para nuestros hijos. Yo no sé, me consuelo un poco con lo que dice Pablo a Timoteo: reprende, redarguye, y eso es verdad que tiene un límite. Yo casi me lo paso y digo, coge un enfado, cabréate mucho, porque y lo pongo ahí al lado por si pasa, ¿no? Porque realmente, oye, que el problema para muchos evangélicos, en muchos púlpitos hoy, es que a nuestros hijos lo vayan a adoctrinar con la filosofía miserable de los que están dentro de la bandera arcoíris. Eso es un problema. Oye, y lo otro no es problema. Que lo adoctrinen en la familia tradicional, con Santa Ana, San Joaquín, con su besito, que el sacerdote no puede estar casado porque el casamiento es un mal menor, donde el lecho no sea un lecho honroso, sino que sea un lecho de alguien que es débil y endeble, porque si no el matrimonio no puede ser para los que están arriba en el ministerio, que te impidan el matrimonio. Pero si eso ya lo dice la Escritura. Esto es obra del diablo, que impedirán casarse. Eso es del diablo. A ver, pues ahora hace falta reafirmarnos mucho, pararnos y decir, bien, que el proceso cultural que se intenta poner en algunas escuelas, de ese modelo que aquí hemos metido genéricamente, ¿no?, de la bandera arcoíris, ese es un modelo del que hemos de estar alerta, aconsejar a nuestros hijos, enseñarles en la casa como se ha hecho siempre. Pero no imaginemos que cuando ese modelo salga o no estaba, el otro modelo era santo. ¿Por qué no? Porque la familia tradicional es la de Notre Dame, es la de la Sagrada Familia de Barcelona, como iconos, como modelos, y algo cultural y de Europa. Ponlo como quieras. Eso es del siglo XIX, es una reacción de la Iglesia romana para poner a la Iglesia romana sutilmente en el ámbito popular y cultural que nunca tuvo ni quiso, Quiso el poder por el poder y punto. Pero en este momento el poder se atisbó que estaba en las nuevas situaciones que se daban, en las fábricas, en los obreros, incluso en la mujer,
y entonces la Iglesia romana se coló por allí. Se coló tanto, y termino, que aquí en nuestra sufrida España, pues lo que se llama tanto como la transición, que a ver cómo se come esto. Oye, que la Iglesia romana fue la que nos trajo la democracia. La Iglesia romana no participó de crímenes de Estado con Franco, con la política que había. Yo muchas veces digo, ahora no lo quieren en algunas iglesias de allí de Madrid porque va a haber problemas. La Iglesia romana lo llevó bajo palio, que ahora lo tenga bajo tierra y que se ponga allí un letrero grande diciendo este señor estuvo bajo palio y ahora está bajo tierra. Y si hay problemas que los haya, pero esa es la historia y la verdad, no las fábulas. Bueno, pues el modelo que se nos ha vendido es, hombre, no, la Iglesia romana se transformó, es verdad que hubo reacciones sociales, pero resulta que muchos de los que lideran la transición en partidos llamados de izquierda proceden de ese modelo cultural católico romano. Ejemplo final de eso, porque nos atañe a nosotros porque somos de aquí del sur. El que fue, y en muchos casos hay que constatarlo, un personaje relevante en ese procedimiento de cambio social, etcétera, como fue Felipe González, con su colaborador Alfonso Guerra, son los que ahora promueven, incluso para que se le conceda el premio Princesa de Asturias, a una autora, a María Elvira Roca Barea, que ha escrito un libro miserable, Imperiofobia y Leyenda Negra, en la que, con todo tipo de falsificaciones y medias verdades, insulta gravemente a nuestro Evangelio, al protestantismo como tal, a la idea de la salvación por gracia, y pone como fundamento de España las fábulas de la Reconquista, las fábulas de esa familia de Notre Dame y de la Sagrada Familia, esto lo digo en metáfora, y estos, unidos a otros de la más extrema derecha, pues consideran que esos son los valores de España. Ante eso, como creyentes, no podemos hacer ni blanco ni negro, ni tenemos que hacer, pero al menos anunciar, predica la palabra. Y predicar la palabra hoy, con el contexto que tenemos, significa eso que se nos está colando como no problemático, al contrario, como una cosa buena, eso es diabólico. Tan diabólico como lo que se nos presenta como malo, y es malo realmente, el otro extremo. Esos colores son malos. Y eso es predicar la palabra, frente a las fábulas que nos presentan a un cristianismo que tiene que estar en una bandera o en otra, en ninguna. Frente a eso, y caminando tranquilamente, con todos estos imperios diabólicos de familia de un tipo, familia de otro, decimos gracias Señor porque tú nos has rescatado y nos has dado la vida en nuestro contexto normal, familiar, con todos sus problemas, con todas sus circunstancias. Y están nuestra casa, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, de una manera natural, como tú los has organizado, y ahora tenemos un contexto en un sitio de dificultades de trabajo, de escuela, yo qué sé, en otros de otro, en otros ya somos más viejos, en otros más jóvenes, y eso es lo que el Señor nos da. Y frente a eso no podemos decir nosotros estamos evangelizando cuando estamos defendiendo Notre Dame, porque defender Notre Dame no es evangelizar, es caer en las fábulas de aquellos que tienen comezón de oír y que quieren escuchar cosas. Y si ese es el corazón de Europa es diabólico. ¿Qué vamos a hacer? Tenga una pinta o tenga otra. Y frente a eso, sin ningún color denominacional, tenemos que decir, nuestro Señor es el Señor que resucitó. Y ese Señor que resucitó es el que tiene todo poder para hacer todas las cosas como Él ha establecido. Y esa es nuestra extraordinaria confianza, nuestro consuelo también en medio de este tiempo en el cual, para predicar la verdad, a veces se tiene que decir cosas como la que hemos comentado hoy, porque eso forma parte de ese anuncio.
como una excepción casi también, porque no es que estemos siempre hablando de cosas de ese tipo, pero la realidad es que de eso también hay que hablar, como parte de la predicación del Evangelio, como parte de la evangelización que nuestra congregación debe hacer, y como ya hicieron los de Tesalónica, que de ellos se había llenado la palabra, con la palabra se llenaron los territorios convecinos. Así que también nosotros hoy, haciendo obra de evangelistas, estamos anunciando la verdad, y esa verdad significa que Notre Dame, que la Sagrada Familia, que la familia tradicional es diabólica, es un engendro del diablo y de la muerte, y que cuando el Señor nos salva, nos transforma, también nos da una nueva modalidad sobre la familia, que puede parecerse en alguna cosa, etcétera, pero desde luego que quiebra el fundamento de esa familia tradicional basada en una María y en una Madre de María y en un beso y en un ser llevada al cielo por los ángeles y en tener un cetro en su trono, que no es María la que reina, que no. Ella será la reina del Cerro del Águila, pero no es la reina ni de los cielos, ni de la tierra, ni de nada. Quien reina es el Señor. Y con Él también todos los creyentes, cada uno de nosotros, también María, claro, con todos nosotros. El Señor me dará la corona de gloria, igual que a todos los que esperan su venida. Por lo tanto, todos estamos coronados. Esa es una realidad que nosotros tenemos que levantar continuamente, porque el Señor, por su gracia, lo ha hecho. Y nos ha rescatado y nos ha hecho suyos. Y nos ha puesto la corona, con nuestra edad, a nuestros niños, a todos los que Él ha querido. Y en ese querer suyo está nuestra fuerza. Y en ese querer suyo está el Evangelio, que es, al final de cuentas, la palabra de Dios. Su voluntad en la historia, que sigue abierta para salvación también en nuestro tiempo. Y eso es alegría para nosotros y esperanza para la gente que está en nuestro entorno, que debe recibir esa buena noticia. Amén.